8 de la mañana, 14 minutos, y como las mejores cosas del día se hacen muy AM, pues una de las mejores cosas, Mauricio, es empezar a pensar en la educación. Claro que sí, la educación es, creo que el pilar, como decíamos ahorita, más importante de cualquier comunidad. Y además de esto, Yarumal pues tiene esa tradición, siguiendo un poquito con la historia. En 1991 se fundó la FUNA, Fundación Universitaria del Norte Antioqueño, que fue muy importante porque allí pudimos estudiar. Yo incluso pude estudiar con la Universidad de Medellín allí. Las mejores universidades del país venían y hacían convenios. Exactamente. Contaduría, empezaste ahí tus estudios. Ajá. Excelente. Y se hacían convenios con la gobernación de Antioquia, el municipio de Yarumal. Se hacía un convenio tripartito, donde todas las tres partes ponían, las universidades ponían, digamos, su logística, profesores, desplazamientos y todas estas cosas. La gobernación nos subsidiaba con un porcentaje y el municipio también. Exactamente, y eso es lo que se quiere hacer con el Complejo de Educación Superior. Entonces, la invitación hoy, a esta hora, 8 de la mañana, 15 minutos, es a que se acerque a la Secretaría de Educación y pregunte por los programas educativos. Queremos saludar muy especialmente a esta hora, tal y como les habíamos contado, pues tenemos un invitado muy especial, porque hoy queremos hablar de temas del campo, Mauricio. Claro que sí, los miércoles venimos con estos temas tan importantes. La semana pasada teníamos a Guillermo Peláez, ¿cierto? Así es. El gerente del SENA o el director del SENA regional. Y el día de hoy tenemos un amigo muy querido, Mariano Restrepo, que es una persona que sabe mucho de leche. Exactamente, entonces le queremos dar la bienvenida una vez más. Mariano, buenos días y bienvenido a Muy AM. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, James, Edison. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Radio Sensación. Y pues sí, muchas gracias, Cristina, a ti por la invitación. Aquí estamos para que hablemos un poco de estos temas agropecuarios y lácteos específicamente. Por supuesto, pero antes de hablar de ese tema, ¿qué opina usted de la apuesta que se le está haciendo actualmente a la educación superior en Yarumal? ¿Usted también conoce el tema? Sí, claro. Esta es una apuesta pues que ha hecho, donde ha puesto, como decimos popularmente, toda la carne en el asador la administración municipal por el tema de educación superior, y vemos que cada día es más la oferta de programas y más las instituciones que vienen a ofrecer estos servicios en nuestro municipio. Como le decía Mauricio ahorita, yo estoy totalmente de acuerdo. Un pueblo sin educación está condenado al abandono y al olvido. La educación es, creo yo, casi que el único motor de desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de los países, y en ese sentido tenemos que seguirle apostando. Exactamente. Y yo creo, Cris, perdón, ¿sí? Para no que contextualicemos ahí la parte virtual, me parece muy importante hacer hincapié en ello. Yo pienso que todavía tenemos una mentalidad un poco cerrada con respecto a lo virtual. No sé ustedes qué piensan. Y vamos a tener que aprender. Es muy duro estudiar virtual, vamos pero a tener hay que aprender. Sí, lo que pasa es que nos educamos con un chip diferente, ¿cierto? Sí. Cuando estudiábamos todo era incluso con tiza. O sea, a nosotros ni nos tocó los tableros con marcador ni nada, sino que eran las tizas, ¿cierto? Entonces ya llegar a una modalidad virtual donde todo se maneja, digamos, por manejo propio, digámoslo así, no porque el profesor me obligue, sino porque tengo que adquirir un hábito realmente. Es el que se estudiar. Tiene que organizar, programar sus horarios, llegar después del trabajo incluso a estudiar. Exactamente, trasnochar. Entonces sí, es más difícil, pero yo creo que nos vamos a tener que ir empezando, y en los mismos colegios también me imagino que están trabajando bastante en eso y hay que luchar mucho por eso. Por supuesto, y quiero aprovechar el momento pues para contarles que ustedes saben que la María Cano es una universidad muy prestigiosa que está intentando entrar en el territorio, y sabían ustedes que están ofertando fisioterapia. Excelente. Y que es una carrera supremamente rentable, incluso con más futuro, digamos, económico, en esos términos, digámoslo así, que la medicina. Yeah. Hoy un médico le da mucha más dificultad, pues, digamos, que sea contratado y que gane bien por el tema de la crisis de la salud, pero la fisioterapia es una de las oportunidades o de las alternativas que tienen los jóvenes en Yarumal, Mariano. Y más ahora, Cristina, con el enfoque que la ESE Hospital San Juan de Dios le ha dado en los últimos 2 o 3 años, con temas muy importantes en lo que tiene que ver de ortopedia. Sabemos que tenemos un nuevo quirófano de ortopedia y unos excelentes profesionales, y aquí se han hecho ya cirugías importantes. Pues a mi papá lo operaron hace 20 días, le hicieron una prótesis de cadera y va muy bien, excelente. Yo estoy feliz con el servicio que se le prestó en la ESE Hospital San Juan de Dios, y eso pues tiene toda la importancia y toda la connotación para ese programa que está ofreciendo la María Cano. Exactamente, entonces la invitación es una vez más a nuestros oyentes para que vayan. La próxima semana queremos dedicarle un programa, Mauricio, a la educación en Yarumal, porque este es el momento donde salen las universidades a hacer oferta educativa y queremos que la gente se inscriba. ¿Sabías, Mauricio, que el semestre pasado no se pudo abrir
una nueva cohorte de administración pública porque no hubo gente para ello. Y de pronto será que no hay bastante buena publicidad, no ha llegado, o pues no sé. Pues, lo que estabas hablando ahorita de la tecnología, mire, resulta que la gente tiene que inscribirse ante la Secretaría de Educación y ante la página de la ESAT. La gente ingresa, se inscribe y posteriormente tiene que seguir haciendo un proceso y alimentando esa plataforma que es un poco difícil de manejarla. Entonces, a mí, por ejemplo, que manejo la tecnología, se me dificulta manejar esas páginas. Entonces, ahí es donde se necesita un apoyo para que las personas vayan y puedan acceder a inscribirse. Mire, se inscribieron 75 personas en primera instancia, o sea, se hizo la preinscripción. Posteriormente, cuando llegaron ya que tenían que hacer la inscripción en firme, pues solamente aparecieron 20 personas. Sí. Los otros se quedaron por fuera. Entonces ahí está, para que ustedes vayan, pidan la información, se inscriban, no solamente en la ESAP, sino y allá también, les dan, me imagino, las indicaciones o les ayudarán por también supuesto, cómo la Secretaría de inscribirse. Educación, claro que sí. Pero bueno, 8 de la mañana, 20 minutos, ¿qué le parece, Mariano, si empezamos entonces hablando del campo? Sí, claro, Cristina, con gusto. Por supuesto, entonces, entrémonos un poquito en el tema. Nosotros hemos querido desde Muy AM empezar a tocar estos temas que tienen que ver con nuestro campo, con nuestros campesinos, y aprovechamos pues para saludar a todos los que nos escuchan en el campo, porque Radio Sensación es la radio del pueblo, pero también es la radio del campo, y sabemos que tenemos muchos seguidores en el campo y que pues queremos hablar con ellos del tema lechero. Mariano, ¿cómo está Yarumal en el tema de los lácteos, de la leche? Bueno, recordemos primero que todo para contextualizar a nuestros oyentes, Yarumal está ubicado en la principal zona productora de leche del país, ¿cierto? Mariano, lo que llamamos... Esta sí es la principal zona lechera del país. Sí, claro, total, esta es la principal zona, las cifras lo demuestran, ¿sí? Y eso está consolidado desde hace muchos años. Colombia produce hoy cerca de 16 millones de litros, de esos se calcula que el 50% es informal, entonces van 8 millones de litros a la industria, de los cuales Antioquia produce cerca de 3 millones 800 y el norte del departamento de Antioquia produce 2 millones y medio. Para que ustedes en temas de cifras nos demos cuenta pues cuál es la importancia de este sector. De los 17 municipios del norte, 7 municipios somos muy importantes en la producción de lácteos, lo que llamamos los de la meseta del norte, tanto norte cercano como norte lejano, como se ha denominado Yarumal, ¿cierto? Yarumal es, diríamos, el 7º municipio de esa meseta en producción de leche. Yarumal hoy tiene una producción cercana a los 280.000 litros de leche y pues entra a ser un jugador importante dentro de esos 7 municipios que representan la mayor cuenca lechera del país. ¿Será que los contamos? Empecemos, Don Matías, San Pedro, correcto, Entre Ríos, Santa Rosa, San José de la Montaña, van 5. Belmira, Yarumal y 7. ¿Te dio 7 ahí? 7. Exacto, perfecto. Y hay un municipio que nunca aparece en el mapa lechero, que diría uno es el 8º, y es Bello, y ustedes se sorprenderían, y lo que pasa es que Bello tiene una zona lechera muy hacia San Félix, claro, pero no aparece en el mapa lechero, porque eso casi siempre pues se le indica a San Pedro, pero diríamos que casi que Bello sería el 8º municipio de la cuenca lechera. Bueno, entonces, 7 municipios de los 17, 8 con Bello, como usted muy bien lo acaba de decir, Yarumal con 280.000 litros. Correcto, de los 2 millones y medio, de los 2 algo millones así y como medio. el 12% de la producción del norte. Exactamente, tenemos muchos campesinos dedicados a tener sus vaquitas y a sacar la leche. Sí, claro, Yarumal puede tener alrededor de 7.000 productores de leche, pues obviamente entre productores titulares y su núcleo familiar, es decir, cerca de 7.000 yarumaleños de manera directa vivimos de la producción de leche. 7.000 familias. Sí, correcto, 7.000. Imagínese. Así es. Cuando uno está en el casco urbano del municipio de Yarumal, no dimensiona tanto, y lo digo por mi caso particular, digamos que uno centra su atención en otros sectores porque los productores de leche en Yarumal están, digamos, más dispersos, más regaditos en el territorio, ¿cierto? Esto impacta definitivamente la economía de Yarumal, y una muestra de ellos es los días de cheque, por ejemplo. Correcto, es que, mire, Cristina, yo creo que Yarumal, siendo el municipio más cosmopolita o más vanguardista de los 7 del norte, se ha olvidado un poco de eso, ¿cierto? Y de pronto nuestras raíces, sí, muy bacano, y hablamos de la finca, y qué chévere tener una finca para ir el fin de semana, pero nos olvidamos que al fin y al cabo todos dependemos de una familia campesina, y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que nuestra principal fuente de economía es la leche.
La economía lechera en Yarumal vale 11.000 millones de pesos al mes. Esos son 130.000 millones de pesos anuales. Venga, Mariano. 4 veces el presupuesto de nuestro municipio. Sí, señor, 11.000 millones de sí, pesos claro, mensuales. eso vale, Yo no le puedo creer. eso vale la economía lechera de nuestro municipio. Y eso es muy fácil de sacarlo. Tú multiplicas 280.000 litros por un precio promedio de 1.250 pesos. No es que los 1.250 los paguen al productor, sino que todo eso está involucrado en el ejercicio pues, de la compra de la leche, del transporte, de insumos y de todo eso, ¿cierto? No, de insumos no, solo la economía de sacar la leche y venderla, ponerla en la planta. Ya la economía de transformarla y el tema de los insumos ya es otra cosa. Es otro cuento aparte. Entonces, para que tengamos una dimensión de lo que significa, yo estoy seguro, absolutamente seguro, que ninguna otra economía en nuestro municipio tiene esa importancia. A los cafeteros, quien respeto mucho y valoro mucho en todas las cosas, porque me encanta el tinto, que también tienen una federación muy organizada, ellos salen a decir que, y eso lo respeto, que son la principal fuente de empleo a nivel nacional y que son la principal riqueza. La economía lechera en Colombia vale 3 veces lo que vale la cosecha cafetera. Mariano, usted nos habla de cifras bien importantes. ¿Cómo está actualmente el campesino productor de leche en la subregión del norte de Antioquia? Cristina, el campesino productor de leche organizado está bien. A mí me han dicho y yo desde el año 2010 he sido un hombre muy activista en los temas lácteos y he salido pues obviamente a reclamar mis derechos y todo eso, o los derechos de los campesinos, y a mí me han dicho, pero si el negocio lechero sigue siendo rentable, ¿ustedes por qué chillan tanto? Y le digo, precisamente por eso, porque es una economía rentable, hoy no tan rentable como hace 20 años, hoy no tan rentable y se ha venido reduciendo de manera significativa los porcentajes de rentabilidad de esta actividad, pero sigue siendo una actividad rentable y digna y que ha hecho una ocupación pacífica de los territorios. Eso hay que defenderlo, porque eso es lo que necesitamos, es decir, hombre, la autonomía y la riqueza de los territorios, en el caso del norte y de Yarumal, que ha sido la lechería, hay que defenderlo antes de que se fracase y se colapse definitivamente y los productores de leche poco o nada tengamos que salir a hacer. Entonces, por eso hemos sido muy enérgicos en decir pilas con temas de TLC, pilas con temas de política agropecuaria lechera, pilas con temas de contrabando, con temas de estatus sanitario, porque no podemos dejar que un renglón de la economía tan importante se nos vaya a venir al piso. Recordemos que del PIB agropecuario, el 22% es la ganadería. 22% del Producto Interno Bruto. Del PIB agropecuario, el 22% es la ganadería. Exactamente. Cifras bien importantes, Mariano, usted nos regala a esta hora. Yo le voy a confesar que por eso queríamos invitarlo. No conozco mucho del tema lácteo, lo que he conocido es porque los he escuchado y me gusta mucho su punto de vista porque usted ha sido productor. Sí, no, y soy productor. ¿Todavía? Soy productor, por eso llegué a las 8:10 porque me tocó madrugar a la finca y hacer mis actividades, ordeñar, cuidar mis gallinas y todo eso, lo que me encanta, lo que me hace feliz. Yo debo reconocer una cosa, Cristina y Mauricio, y es que en Yarumal yo creo que hemos logrado dignificar esa actividad. Y hemos logrado dignificar esa actividad a raíz de crear asociaciones de ganaderos, a raíz de esto, de podernos sentar en una mesa de trabajo de una importante estación de radio local y poder hablar de estos temas ya en otro nivel. No es el nivel del campesino que está allá, que es que está jodido, que una cosa, que la otra. No. Hay que hablar, hay que profesionalizar la actividad y eso es lo que hemos logrado hacer con un movimiento que se ha hecho en Yarumal, creo que en los últimos 10 años y hemos logrado poder interlocutar y poder tratar de dignificar un poco la actividad lechera, que es una actividad honesta, transparente y que, vuelvo y digo, ocupa de manera pacífica los territorios y de manera definitiva porque es una economía real. Y también de mucho sacrificio, pues realmente es una actividad también que exige mucho sacrificio. Llueva, trueno, relampaguee, hay que ir a ordeñar, Mariano. Bueno, es de mucho amor. Así es, 8 de la mañana, 28 minutos. Los invito a que nos vayamos a una pausita de comerciales y ya seguimos con este tema tan importante. Bueno, y la mañana de hoy estamos entonces con Mariano Restrepo, un lechero que trabaja mucho, digamos, por engrandecer el campo y además de eso también por estudiarlo, porque además de eso también es muy bueno también saber un poco más, ir un poco más allá, ¿cierto? Que a veces nos quedamos, digamos, solamente
llorando sobre la leche derramada, que estamos muy mal, que qué vamos a hacer. Bueno, pues yo creo que hay que ser un Ahí poco sí, más literal, proactivos. con la leche ¿cierto? derramada. Pero Mariano hablaba de un tema bien interesante y es que hay que profesionalizar el campo. ¿Solamente el tema lechero o el campo también, Mariano? No, el campo todo hay que profesionalizarlo, sí, pues allá hay que llegar. Nosotros en Colombia tenemos modelos de profesionalización del campo, por citar alguno, lo que se ha hecho de pronto en el Valle del Cauca con tema caña, frutas y todo eso, lo que se ha venido haciendo hoy en Antioquia con tema aguacatejas, eso ha venido presentando una profesionalización importante. Flores hace tiempo está profesionalizado. ¿Y cómo se profesionaliza, Mariano? Sí, ¿cómo ¿cierto? se hace? ¿Cuál es la forma de hacerlo? O sea, que estudien los campesinos, o sea, que vayan a una universidad, o profesionalizar es que es traer tecnología, o qué es profesionalizar. Profesionalizar es un conjunto de cosas, Mauricio. Profesionalizar es lo que tenemos hoy en Yarumal con el tema de educación, tener una universidad que ya ha sacado 2 cortes de zootecnistas, que tiene unos profesionales en los temas ambientales y todo eso, pero también así que esos profesionales y que la universidad que venga y se asiente en las regiones entienda el verdadero valor de la transferencia de tecnología. No quiere decir, cuando yo hablo de profesionalización, no quiere decir que todos los que nos dedicamos a producir leche tengamos que ser zootecnistas o médicos veterinarios o administradores de empresas agropecuarias. Profesionalizar es entender que yo tengo que tener un negocio competitivo, rentable y sostenible en el tiempo. Usted hoy se encuentra a unos productores de leche, pues que en el tema educativo, pues habrán llegado de pronto a la secundaria, pero usted se sienta a hablar con esos productores y te hablan de cifras y te hablan de rentabilidad y te hablan de responsabilidad social con temas medioambientales que usted se queda descrestado y usted dice, güey madre, esto no se lo encuentra uno en muchas facultades de ciencias agrarias de las importantes universidades, ¿cierto? A eso llamo yo profesionalización. Y profesionalización es que dejemos, y esto es un llamado a los productores de leche, de estar diciendo que yo soy el pobre productor de leche, que pobrecito yo, que estoy llevado el berraco. No, hay que hablar con dignidad y con la frente en alto de una actividad que es dura, que es del campo, porque el trabajo material es duro, pero que es una actividad tan bonita como entender que producimos el principal alimento con el que levantamos los niños, porque es que cuando la leche materna deja de producirse desde la glándula mamaria de las mamás, inmediatamente la reemplazamos por leche. Leche que puede estar procesada en algunos tarros y que es absolutamente costosa, pero recordemos, Mauricio, usted no, que es un hombre historiador, que a nosotros nos levantaron y que soy de con lechita comprada también, claro. A los productores de leche, la hervían y no nos pasaron nada, no estamos traumatizados y estamos, pues por lo menos yo me siento todavía muy sano a mis 47 años. Para mí eso es profesionalizar las actividades agropecuarias. O sea, cambiar casi, perdón, que la mentalidad también es, o sea, una de las cosas que le está haciendo falta al campo es la mentalidad, o sea, cambiar esa mentalidad como pesimista para ser un poco más optimista realmente. Sí, claro, y conocer el sector, empezar a leer, saber para dónde va el sector, dónde se está moviendo el mundo, entender hoy, ejemplo, cualquier cosa que no es difícil de entender, saber a cómo amaneció el dólar hoy y a cómo está el precio de la tonelada internacional de leche en polvo para yo entender a cómo hoy, en el día de hoy, están pagando la leche. Están pagando en el mundo la leche, porque es que nosotros estamos en una actividad que no es excluida del mundo. Entonces tenemos que entender todo eso. Eso es profesionalizar la actividad, sentirnos orgullosos principalmente de lo que estamos haciendo. Bueno, hablando precisamente del tema del precio, Mariano, a cómo está pagando hoy el mundo el litro de leche y a cuál es el valor que tiene Yarumal y en Colombia. Bueno, recordemos que la leche es un commodity a nivel internacional y que así se transa en los mercados internacionales, en las bolsas de valores, ¿cierto? Hoy, con dólar de 3.188 pesos, tenemos tonelada de leche en polvo a 2.700 dólares la tonelada. Eso, haciéndolo a una conversión, podemos decir que estaría entrando leche en polvo al país, la legal, porque también entra mucha de contrabando, a un valor de más o menos 1.040 pesos más los costos, pues obviamente de maquila, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, si yo soy productor de leche, me la están pagando a 1.000 pesos y el mercado internacional dice hoy
que está a 1.040 pesos, más lo que vale la nacionalización, más lo que vale maquilarla en el país y ponerla, traerla del puerto, por ejemplo, de Barranquilla o Buenaventura y ponerla en un mercado como Medellín o Bogotá, esa leche importada termina valiendo a 1.150 pesos. Cuando el ganadero entienda que él produce, que él le pagan hoy a 1.000 y que a 1.000 es rentable, él puede decir, hombre, yo puedo jugar hoy con el mercado internacional, pero el mercado internacional se puede totear porque es que recordemos que hace mes y medio teníamos dólar de 2.850 pesos y entonces cuando vos haces esa conversión con dólar de 2.850 pesos, con leche en polvo a 2.700 o peor aún, porque es que hemos tenido leche en polvo en el mundo a 1.900, ahí vos haces la conversión y entonces ya la cifra no te va a dar 1.040, sino que te va a dar 850 y vos tenés que tener esa mirada y ese enfoque internacional de saber dónde me tengo que mover. Y ese nivel de competitividad entonces ya variaría precisamente y ya entonces es donde uno mira que estas empresas a veces también pues le devuelven o no le aceptan, digamos, toda la cantidad de leche que se produce a los campesinos, pero también ellos tendrían que entrar a mirar lo que vos estás diciendo en este momento. Bueno, venga, esos son, yo tengo esa curiosidad, son estrategias que digamos que montan los grandes comercializadores de leche, el no recibirle leche al campesino, o cómo funciona eso, porque dicen, no, es que estamos en lechada, no se recibe y uno... O no siempre, se le recibe más de tanto, usted siempre ha mandado tanto, si manda más ya no se le recibe. Entonces, digamos que en mi concepción, yo pienso que, por ejemplo, una estrategia. Eso no es tan cierto. En Colombia hay unas empresas serias, muy serias, que se han dedicado a la compra de leche, ¿cierto? Sí. Esas empresas serias difícilmente toman medidas de ese tipo y cuando van a tomar una medida de ese tipo de restringir cierto porcentaje de compra, se hace obviamente concertada. No es que van a tomar una decisión e inmediatamente van a avisar y van a decir mañana no le recibo el 10%, mañana no le compro, y el gobierno nacional ha venido a través del Consejo Nacional Lácteo y del Ministerio de Agricultura, ha venido diseñando algunos mecanismos que le permitan tanto al ganadero garantizar que va a vender la totalidad de su producción, como al industrial que puede comprar la totalidad de su producción. Claro, está el otro lado, está el lado de los industriales que no son tan serios, que en temporadas donde tienen ellos una oferta importante y una demanda importante, compran toda la leche, muchas veces de manera irresponsable, a veces pasando por encima de los criterios de calidad que siempre deben de ser relevantes en la compra, y cuando no la necesitan, cuando tienen más oferta que demanda, simplemente le dicen al ganadero de manera arbitraria, no me sirve su leche, ha bajado de calidad, entonces tengo que pagarse a menor precio, o no le puedo comprar entre el 15 y el 20%. Entonces hay que ser muy responsable con ese manejo de esa información y no generalizar. Aquí en Colombia hay un grupo importante, la gran mayoría de industriales serios que son comprometidos con los productores y que siempre, aunque tengan que tomar medidas restrictivas, siempre lo hacen de manera concertada, ¿cierto? Pero también existen esos otros que lo que hacen es distorsionar los mercados y generar ese tipo de situaciones difíciles que han sido el caldo de cultivo para muchas de esas protestas que hemos tenido en el país durante los últimos 10 años. Exactamente. Yo quiero, Mariano, que hablemos un poquito del punto de equilibrio, ¿cierto? Para un campesino, punto de equilibrio en producción, ¿cierto? ¿A partir de qué volumen de producción sería rentable para un campesino producir leche, por ejemplo? Bueno, se ha logrado determinar en los últimos estudios que una unidad productiva interesante de leche para una familia normal, promedio de 3 o 4 personas, son 250 litros de leche día. 250 ya sería un nivel de producción interesante y a partir de ahí podría tener esa familia podríamos decir que 3 cargas de leche. Una vida digna, correcto. 3 cargas de leche, ¿cierto? 240 litros, muy bien. Oigan, así es. Muy juiciosos ustedes. Hablemos un poquito del tema, a las vacas, pues no solamente pasan, se les da concentrado. Sí, claro. ¿Qué tal los costos de los concentrados? ¿Cuáles son esos? Este año ha sido fatal. Año ha sido fatal, Cristina. Este año, recordemos, por ejemplo, Colombia tiene un tema no muy claro ahí, y es que el primer semestre de todos los años transcurre con cierta tranquilidad, porque Colombia puede comprar en el mercado internacional, básicamente Estados Unidos, que es el que nos provee la gran mayoría del maíz y la soya, que son básicamente el 50-60% de la dieta, no solamente de las vacas, sino de los cerdos y de las aves.
Entonces podemos, Colombia, comprar a través de las empresas que lo hacen 2 millones de toneladas métricas de maíz. Generalmente esas 2 millones de toneladas métricas de maíz se gastan generalmente entre julio y agosto. ¿Qué pasa? Esas 2 millones de toneladas no pagan arancel. Cuando se terminan esas 2 millones de toneladas, se monta un arancel del 16% que hace que se suban los costos de producción de los alimentos concentrados, y por eso el segundo semestre de todos los años es más complejo. Por eso, por ejemplo, en Colombia en este año, en el segundo semestre, los concentrados han subido hoy acumulado 9%. Eso es un golpe muy duro para la canasta, pues obviamente de productos que tienen que ver con la producción de leche. Y con los abonos también, para continuar como por la misma línea precisamente. No, pero venga, antes de hablar de los abonos, es que a mí me preocupa lo que dice Mariano. Estamos hablando de importar concentrados y de producción de maíz. Colombia no es capaz de producir ese maíz para los concentrados. ¿Ese es maíz de silo? No, ¿cómo se llama? Es maíz de grano. De grano, maíz de grano. Silo es cuando se hace un maíz fresco, se coge la planta completamente y se guarda, ¿cierto? Con todo y su material forrajero. Maíz de grano, no. ¿Qué pasa con el tema del maíz? Vuelvo y digo, es un commodity, ¿cierto? Entonces los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, ellos jamás van a permitir que sus productores de maíz, que son una gente que están en el campo produciendo maíz, se vayan a quebrar. Entonces ellos lo que hacen es subsidiar esa actividad en Estados Unidos para que no solamente produzcan el maíz que necesitan ellos allá para alimentar sus animales, sino que ese excedente que salga se pueda vender al mundo, ¿cierto? Entonces ellos tienen una actividad económica demasiadamente importante basada en temas de maíz, en temas de soya y de otros productos que son necesarios para producir los alimentos concentrados. En Colombia, claro, Cristina, se puede producir maíz, hay unos ejercicios muy importantes, no con la productividad que hace Estados Unidos, difícilmente con la tecnología que ellos hacen, pero tenemos ejercicios. Por ejemplo, hay una empresa muy importante que ha venido haciendo un ejercicio hace 10 años en el Piedemonte Llanero. Hoy tienen una infraestructura muy interesante y han podido, esos suelos que son difíciles en los llanos orientales por temas obviamente de composición microbiológica y de composición física, los han podido ir transformando y hoy tienen unos mejores índices de producción, y hay una empresa ya grandísima que produce su maíz, su soya y otros productos, tienen una porcicultura, tienen una ganadería grande y son autosuficientes en la producción de granos, autosuficientes en la producción de carne y leche. ¿Ese no será el camino, Mariano? Ese es parte del camino, necesita una inversión grande y necesita unos temas de responsabilidad estatal muy, muy grandes. Usted toca un tema bien álgido en la responsabilidad estatal, Mariano, y precisamente hablando del tema del campo, siempre hemos dicho que los gobiernos y todos estamos en deuda con el campo. Muy difícil que se subsidien este tipo de programas, por ejemplo, que Colombia sea capaz de producir sus propios concentrados. Es que no solamente hay que hablar de soberanía alimentaria para el tema de los ciudadanos, sino también pues temas tan importantes como los concentrados para los animales. Sí, claro, claro. No, es que Colombia tiene que entrar, no sé cuándo. Yo creo que a mí no me va a tocar, pues, y tengo una expectativa de vida interesante, pero algún día tendremos que entender que nuestra política, que nuestro pensamiento, y que tiene que dejar de ser un discurso de campaña para realmente apropiarnos de los temas agropecuarios. Colombia es un país agropecuario y agroindustrial. Nos han vendido la idea de que somos un país industrial, nos han vendido el cuento de que vamos a vivir eternamente de los temas de petróleo, de que Ecopetrol va a seguir siendo el papá de todos nosotros. Eso, los recursos naturales no renovables son eso, no renovables. Algún día tendremos que volcar la mirada hacia el sector agropecuario, que es nuestra riqueza natural. Exactamente. Mariano, lo que te preguntaba ahorita con respecto a los abonos, sin abonos químicos, primero, ¿cómo está ese sector de abonos y qué tan costoso es, digamos, para la producción de leche? Y también, sin abonos químicos, ¿no se podría producir la leche que se produce hoy en día? ¿O también se podría ir mutando, digamos, a otras alternativas de abonos? Mauricio, una pregunta supremamente interesante, diferente al tema de alimentos concentrados, que ya lo tratamos un poco. El tema de los fertilizantes es más complejo aún, y es más complejo porque no son muchos los países productores de estas materias primas en el mundo. Recordemos que básicamente hay 3 materias primas, que son el nitrógeno,
el fósforo y el potasio, que son fundamentales no solamente en la ganadería, sino también en la agricultura, como elementos principales para la producción de alimentos, ¿cierto? Y lo que pasa es que no hay muchos países productores. Recordemos que, por ejemplo, la urea es un subproducto del petróleo y no hay muchos países productores en el mundo, como tampoco hay una diversidad en quienes comercializan esos productos. Entonces, yo creo que lo que hay en el tema de los fertilizantes es más una especulación del mercado. Los dueños de los fertilizantes en Colombia son 3. Entonces es muy fácil que 3 señores que manejan todos los fertilizantes en Colombia se sienten en un club en el norte de Bogotá y decidan que, ejemplo, este mes le vamos a subir 10.000 pesitos al bulto de urea. Eso es muy fácil, porque es que realmente uno nunca encuentra un argumento válido para eso. El ministro Iragorri, cuando estuvo en el ministerio, al frente del ministerio, hizo un ejercicio muy importante. Lástima que ese ejercicio no lo creció más y que seguramente pues esas voces que manejan el tema de los fertilizantes en Colombia le dijeron: cálmese ahí, ministro, que usted va muy desbocado. Lo que hizo él fue empezar a importar de manera directa el ministerio algunos buques de fertilizante, y logró demostrar que poniendo esos fertilizantes a través de las asociaciones o cooperativas de pequeños productores, tenían, frente a la competencia de un producto X, tenían entre 10 y 12.000 pesos de ahorro. Si es el ejercicio que logró demostrar de manera muy pequeña, en ese entonces el ministro, en el Ministerio de Agricultura, se hiciera de una manera más seguida y obviamente el gobierno le metiese a eso unos recursos importantes, lograríamos demostrar que podríamos bajar ahí los costos de los fertilizantes. Ahora, Mauricio me hace una segunda parte, la pregunta es: ¿hay alternativas? Claro, hay alternativas. Y son alternativas también, Mauricio, que no son nuevas, de las que nos han hablado nuestros papás. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeñitos, mi papá, cuando iba a sembrar la cosecha de maíz, nos ponía a recoger boñiga y a hacer unos montones de boñiga en la finca. A mí me tocó hacerlo también. Exacto, porque hay que recobrar ese valor que tienen todos los abonos orgánicos, todos los abonos verdes, y empezar a hacer esa renovación. No es simplemente nuevas tecnologías, no, esa renovación, esa actualización de unas tecnologías que hemos dejado por el facilismo de utilizar abonos de síntesis Mariano, química. conocimientos ancestrales. Exactamente, pero estos abonos, digamos, químicos son más rápidos, en cambio los otros son un poco más lentos. Son más eficientes, pero de pronto son más lentos también a la hora de actuar, porque, no sé, pues qué pensaría. Son más lentos, pero yo creo que lo que nos ha llevado a depender de los fertilizantes de síntesis química es el facilismo, ¿cierto? Es el facilismo. No, tenemos que devolvernos allá, tampoco podemos dejar los fertilizantes de síntesis química, pero yo creo, y hoy está demostrado con muchos trabajos que hacen unos productores de manera juiciosa y que hacen algunas universidades, caso en la Universidad de Antioquia, en la finca La Montaña de San Pedro de los Milagros, que se puede obviamente entrar a reemplazar entre el 30 y el 40% de ese aporte de fertilizantes químicos con fertilizantes orgánicos, y sin tener en cuenta, pues, Cristina, el gran aporte que le hacemos al tema de sostenibilidad y de medio ambiente. Cris, y también hay otro tema que también para hablarlo con Mariano sería muy interesante, y es precisamente, creo que la vez pasada que viniste también lo habíamos hablado, Mariano, y es precisamente, digamos, la diversificación, porque uno ve, digamos, que generalmente donde hay leche, hay poco monte, los campesinos generalmente no siembran muchos árboles, no se diversifica, digamos, la producción en otros cultivos. Las huertas, por ejemplo, campesinas, las hacían mucho los abuelos. Sostenible. Exactamente, y los abuelos hacían mucho, digamos, las huertas. Hoy en día no se ve casi, ¿cierto? Ya los abuelos se han ido muriendo, y estas nuevas generaciones, digamos, como lo que vos decías ahora, somos más perezosos, digamos, para cultivar otras cosas. Entonces, qué bueno también que se pudiera hacer, digamos, para que el campesino empezara también hablemos de ganadería sostenible, por ejemplo, Mariano. Sí, pero primero lo de Mauricio. Sí. Claro, Mauricio, se ha perdido eso. Hoy el ganadero típico de leche tiene que comprar cebolla, repollo, lechugas y llevarlas en el mercado. Yo he visto en la escalera del Cedro montando racimos de plátano y yuca. Eso, pues, me parece a mí nefasto. Hay que volver a eso. A mí me parece que los gobiernos han hecho esfuerzos en eso,
pero a veces no se le hace el seguimiento suficiente. Y tenemos que volver a ese tema de seguridad alimentaria desde el campo, la pequeña huerta donde podamos tener parte de la canasta familiar básica y volver a hacer esas cosechas, esas huertas. Recordemos, nuestros abuelos tenían frijol y maíz para todo el año, los zarzos eran llenos de frijol y maíz de la cosecha que se hacía. Hay que volver a eso, hay que recobrar temas de seguridad alimentaria. Y Cristina toca un tema que es medio ambiente, que casi que sería para otro programa, pero hoy no todos, algunos ganaderos han venido tomando conciencia de lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Hoy las corporaciones autónomas han venido tallando en eso y pues obviamente ahí tenemos una gran responsabilidad todos, los gobiernos, las corporaciones, todas las instituciones y por supuesto, los productores agropecuarios. Tenemos que empezar a cambiar ese chip de que no es solamente cielo, pasto y vacas. Aquí hay que empezar a integrar todo ese tema, todo ese componente que tiene que ver con la sostenibilidad. Bueno, Mariano, 8 de la mañana, 56 minutos. El miércoles del campo nosotros queremos darle una mirada, digamos, un poco distinta a lo que tiene que ver el campo y usted hoy nos ha hecho pensar y de pronto ver de una manera con cifras, estadísticas, porque los números nos dicen claramente cómo estamos. ¿Tiene futuro el sector lácteo en Colombia? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a nuestros campesinos? ¿Cómo ve a Yarumal con con esa dinámica de desarrollo económico? ¿Será mejor seguir produciendo, pero también hay que darle un valor agregado a la leche, por ejemplo? Yo pienso que, como le decía Mauricio ahorita, hay que hacer unos temas de diversificación. Sí. Que aquí hay que pensar en temas de diversificación, pero temas grandes, importantes. Forestal, que seguir fortaleciendo la cadena forestal, la cadena de producción de fruta, pero fruta que tenga potencial de exportación. Nosotros podemos seguir pensando en producir fruta para el consumo interno. Una mandarinita, un limoncito. Sí, o una mandarinita, pero que podamos pensar en que la podemos poner en otro mercado, ¿cierto? Ajá. En eso tenemos que seguir pensando, Mauricio y Cristina, ¿cierto? No, yo siempre he dicho, como es de oscuro el panorama de la leche en Colombia, es de claro el panorama de la carne. Colombia tiene unas restricciones hoy en el tema lácteo, tampoco quiere decir que la leche se vaya a acabar en Colombia, que esto pues, va a ser lo peor de lo peor. Vienen unos retos grandes, unos temas difíciles. Con los TLC, ¿cierto? Los TLCs, hoy Colombia tiene alrededor de 400.000 productores de leche y seguramente de aquí a 15 años, cuando tengamos consolidado todo ese tema de TLCs y todo eso, puede pasar lo que pasó en México, que hoy tiene el 10% de los productores que tenía. Podríamos pensar que quedarían entre 40 y 50.000 los que puedan lograr entender ese dinamismo de la economía, ¿cierto? Pero no es decir que hoy hay que vender las vacas y hay que dejarlas, porque es que el quesito que nos comemos todos los días, eso no se hace con leche en polvo, eso se hace con leche fresca producida en las fincas colombianas, en las fincas del norte de Antioquia. Yo, por el contrario, creo que hay una gran oportunidad en temas de carne. Hoy tenemos una situación muy difícil con el brote nuevo de aftosa en Colombia y tenemos una restricción de los mercados internacionales. Hoy, por ejemplo, Rusia, que es uno de nuestros principales compradores de carne, nos ha dicho no me mande más carne. Que se dio un paréntesis pequeñito ahí, lo del nuevo brote, sabiendo que Colombia ya estaba, digamos, libre de aftosa. Ese nuevo brote de pronto fue por Venezuela, que hubo como esa dificultad ahí. Colombia es un país libre de aftosa con vacunación. En el contexto pues, de Sudamérica aparece en el mapa epidemiológico como país libre de aftosa con vacunación. Ese país libre de aftosa con vacunación requiere de una vigilancia y un control permanente, ¿cierto? Aquí tenemos lo que usted acaba de anotar, Mauricio, tenemos una frontera muy compleja con nuestro país, Venezuela, y tenemos unos temas de contrabando. Venezuela es un país que nunca ha adoptado políticas de erradicación de aftosa, es un país aftoso, es un país que tiene su hato ganadero enfermo de aftosa, y entonces lo que hacen algunos, no todos, comercializadores irresponsables de bovinos es ir a comprar un novillo en Venezuela que tranquilamente puede valer 250.000 pesos, lo pasan
por la frontera, lo traen al mercado, por decir algo, en Bogotá, y ese novillo que allá vale 200.000, en Bogotá vale 2,5 millones, es un negocio pues obviamente muy lucrativo, claro. Y pues obviamente ahí ese tema que tiene que ver con ese contrabando pone en peligro el estatus sanitario que nosotros tenemos. Bueno, Mariano, temas bien interesantes, términos que hay que ponerlos en el lenguaje de nuestros campesinos, en el lenguaje de la gente, y tenemos que llegar a ser productores de leche organizados, y hay que dignificar, como muy bien usted lo acaba de decir, la actividad lechera. Correcto. Bueno. Y déjame redondar simplemente ya para irme, cuando tú me dices, Yarumal tiene oportunidad, yo creo que Yarumal en medio de las dificultades puede con otros 100.000 litros. Nosotros somos un municipio que lo podemos proyectar a 380.000 litros porque tenemos unas ventajas competitivas con el resto de los municipios del norte de Antioquia, Santa Rosa, Entre Ríos, San Pedro. ¿Y cuáles son esas ventajas así grosso modo? Tenemos unas mejores tierras, tenemos un microclima más adecuado y tenemos una riqueza hídrica muy importante. Nosotros podemos producir con una ganadería no tan especializada como San Pedro, con vacas de 25-30 litros, con unas vacas de menor producción de leche, pero obviamente con una mejor capacidad, con una mejor salud, y podemos producir una leche más barata que ellos, y eso nos hace en el entorno regional, pero también desde el entorno internacional nos hace ser más competitivos. Por eso yo creo que Yarumal tranquilamente puede apuntarle a producir otros 100.000 litros de leche. Y recordemos que un municipio, por ejemplo, como San Pedro, le está pasando lo mismo que le pasó al oriente del departamento de Antioquia. Hoy se está volviendo más urbano, se está volviendo más industrial. Hoy la gente se está queriendo venir a vivir hacia esos lugares, entonces una hectárea que vale 150 millones de pesos no puede con vacas, eso realmente no da. Yarumal todavía tiene unas tierras importantes, unas tierras baratas donde se puede asentar la lechería. Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto, Mariano, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Miércoles del Campo hablando de la leche. A usted, Cristina, Mauricio, James, Edison, muchísimas gracias. A la gente que nos escuchó a través de Radio Sensación, un feliz día, que Dios los bendiga. Y recuerden que las mejores cosas del día se hacen muy AM. Las mejores cosas del día se hacen muy AM.